Llegamos a la última picota del año en este viernes 30 de diciembre. Tenemos por delante la segunda de las fiestas de estas Navidades, que nos depara en lo meteorológico una jornada de buen tiempo. Vamos a tener 20 grados esta noche vieja, o sea que vamos a poder disfrutar bien durante el día en la calle. Sí es cierto que durante la madrugada caerá hasta 5 grados, por tanto habrá que abrigarse. Vamos a saludar con un caluroso y afectuoso saludo a quienes nos van a acompañar en el análisis de los temas que proponemos en esta mesa de opinión. Y están con nosotros Irene Torres. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Preparada ya para despedir el fin de año? De camino para acá he hecho los últimos preparativos, que además yo soy como de tradiciones muy fijas. Tengo que tener un vestido nuevo, ropa interior roja, las uvas tienen que ser estas que ya te vienen hechas, y si no, no hay año nuevo. Soy así como muy... y ya lo he preparado todo. Ah, ya está todo preparado. Ya está todo. Qué bien, qué bien. Y la ilusión. Sobre todo eso. Que eso nos falta en esta fecha. Ana Gavirio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Tú también noches. estás preparando la Nochevieja? Yo la Nochevieja, la verdad, gracias a Dios, ya me tocó Nochebuena y la Nochevieja me toca descansar y vivirla. Y de invitada, que es lo mejor. Descansar y vivirla. Qué bien, qué bien. Bueno, esta noche hay fiesta de Perúas, por cierto, por si queréis hacer el ensayo en la Plaza de España. También hemos tenido el ensayo de la primera fiesta de fin de año de los niños, de los más pequeños, también en la Plaza de España, con animación y con las campanadas, una recreación de las campanadas para los más peques a las 12 del mediodía, con el reloj del ayuntamiento, con 12 gusanitos para que no se atraganten. Y han disfrutado muchísimo en esta jornada, se veía público, como vemos, para esta fiesta, primera fiesta fin de año infantil, que ellos también tienen derecho a celebrarla en la calle, ¿eh? Está bien, ¿eh? Una iniciativa preciosa. A mí es que todo lo que se haga para los niños ya sabéis que me parece bien hecho, porque además creo que es una manera de educarlos e ilusionarlos, y además también, igual que los mayores nos vamos siempre pues a las preuvas o a las cañas del mediodía, que los niños tengan su ratito de jugar con sus compañeros, y eso me parece... y ha estado lleno. Ha habido muchísima gente y bueno, pues mira, una manera de enseñarles a vivir, ¿no? También desde pequeñitos lo que son las tradiciones de un pueblo, de una ciudad en este caso. Me parece muy buena idea. Fabulosa. Suponemos que esto se quedará en el tiempo. Este año ha sido la primera edición y es una magnífica iniciativa, ya que hay para adultos, pues también que los niños puedan disfrutar de la misma. Y el último día laborable del año pues viene cargado de buenas noticias. Esperemos que se materialicen algunas de ellas, de los anuncios que se han hecho de cara al próximo año 2023. Empezando por lo más cercano, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha comparecido esta mañana ante los medios para anunciar los bonos gratuitos en el transporte público. El Ayuntamiento de Mérida se acogerá de esta manera también así al decreto ley que regula el Gobierno de España, con el que aporta el 30% del precio de los bonos o abonos del transporte público. El Ayuntamiento pagará el otro 70% restante, de tal manera que todos aquellos usuarios que saquen su abono para el transporte público será gratuito desde el 1 de enero de 2023 y hasta el 30 de junio de este mismo año. Esta gratuidad no afecta a los billetes individuales, que hay que recordar que solamente para los abonos gratuitos, una medida para paliar la crisis generada, dice, por la guerra de Ucrania. ¿Qué os parece, Ana? Bueno, pues una buena noticia, ¿no? Cómo van a subir los usuarios del transporte público en Mérida durante los 6 primeros meses del año, como mínimo. Y la verdad, bueno, es que seguro que a muchos de nosotros nos compensa, porque coger el coche en Mérida casi imposible, entre aparcamientos, lo que gastas en gasolina, los atascos que te encuentras, probablemente sea una manera de incentivar el uso del transporte público, que no debemos de olvidar que Mérida no es una ciudad especialmente atraída por ese uso, ¿no? Es verdad que nos gusta más coger los coches y llevarlos desde la puerta de nuestra casa hasta la puerta de donde vayamos, aunque eso conlleve muchos problemas. Pero bueno, es una noticia de agradecer, obviamente, pero no debemos olvidar una cosa muy importante de las que tú has dicho, que es hasta el 30 de junio. Todos aquellos que vayan a aprovechar esta medida y sacarse el abono de autobús,
que lo recuerden, hasta el 30 de junio, que luego no nos quejemos como está pasando ahora con la bonificación de los 20 céntimos de la gasolina. Es que estamos muy acostumbrados a que nos ponen una medida como esta y luego ya eso se convierte en ley, ¿no? Entonces, bueno, pues que recordemos que es una medida que se toma por unas circunstancias muy particulares, que se toma en una ciudad como Mérida, lo que no quiere decir que se toman otras. En Mérida, pues imagino probablemente que porque hayan hecho las cuentas y gracias, bueno, pues a la labor, a la gestión que se ha hecho en el plano económico, se pueden permitir esos 6 meses de gratuidad o de pago del 70% por parte del ayuntamiento, pero que no nos acostumbremos, que ni mucho menos una medida fija ni una política definitiva. Lo que pasa, sí, yo he ido hoy a echar gasoil porque era el penúltimo día para beneficiarte de los 20 céntimos de descuento del gobierno, y me han comentado en la estación de servicio que durante los últimos días están recibiendo un aluvión de clientes para poder rellenar el depósito. Escuchaba esta mañana en la radio al empleado de una gasolinera que decía que se había presentado gente hasta con la regadera por gasolina. Por favor. Obviamente el empleado de la gasolinera se había negado a proporcionarle la gasolina en un recipiente como ese, que ni mucho menos está homologado. O sea, si no puede echarlo ya en una botella, en una garrafa de 5 litros de agua, mucho menos en una regadera, vamos, que va sin tapar. Es que me parece, de verdad, por eso digo que tenemos que acostumbrarnos que hay medidas que son puntuales, que es verdad que nos benefician a todos, pero que son puntuales, que no son políticas definitivas, y deberíamos de tenerlo en cuenta. Tengo la impresión de que, no durante la primera semana, pero sí el precio se irá regulando y adecuando al descuento que se hacía o se ha hecho en este año con los 20 céntimos del gobierno. Es decir, tengo la impresión de que ha subido intencionadamente el precio, que esta subvención o esta ayuda de 20 céntimos ha subido el precio de los carburantes y que ahora empezará a bajar. Sí, lo veremos en unas semanas. Que no vamos a volver por mucho. Esperemos que no. Que dure la guerra de Ucrania o la crisis de la guerra de Ucrania. Yo creo que no vamos a volver a ver los precios de la energía, o en este caso de los combustibles, tan altos. Me da la impresión. Veremos. Irene, ¿tú qué opinas del abono de transporte gratuito? Creo que hay una parte que es importante, que es la de concienciar del uso del transporte público, que se lleva diciendo muchos años que es un buen medio de transporte, que contamina menos, que al final te une las ciudades, siempre te conecta las ciudades con los centros urbanos, que además en Mérida, como se está peatonalizando, creo que es una buena medida el hecho de que el autobús se empiece a tomar como método de transporte. Sí es verdad que yo creo que el tema de los abonos, como para todo el mundo, al final es una medida un poco, no sé, no quiero usar un término muy común, pero un poco populista, porque al final hay gente que sí se puede pagar el abono de transporte y creo que sería un poco más óptimo hacerlo por tramos. Sí es verdad que así no incentivarías tanto el uso del transporte, pero si se supone que el motivo es la crisis provocada por la guerra de Ucrania y no que estamos a 6 meses de las elecciones, entiendo que el gobierno lo que podría haber hecho es regular el precio para las personas que necesitan acceder con otro precio. No tendrían que tener maestros un poco más arriba que le hubieran enseñado ese camino. Pero ese camino, bueno, a ver. O sea, no lo digo, no lo quiero decir a nivel local, quiero decir, esto es una medida que se está tomando a nivel nacional y no es una crítica al gobierno de Osuna. De hecho, ya digo que en el caso de Mérida incluso creo que puede conectar el centro de la ciudad, que al estar peatonalizándose puede ser una buena noticia. Y sobre todo para la gente que sí que usa el autobús de hace mucho tiempo, es una buena noticia. Aunque ya en Mérida se había rebajado bastante. Mi madre, que coge bastante el autobús, se ha beneficiado del bono que habían hecho, que creo que era del 60%, y se nota, al final se nota que es una manera de incentivar el consumo. Si de verdad veremos los próximos meses si la gente quiere usar el transporte público o si prefiere seguir cogiendo el coche hasta para ir a por el pan. Bueno,
el número de usuarios de transporte interurbano, que es donde permanecía, donde se ha aplicado este año la medida, ha crecido gracias al abono gratuito, ¿no? Y ha pasado así también en el tren. Ahora también es cierto, a ver, el uso que se hace del mismo, porque en el tren ha habido problemas con los abonos, ya que ha habido gente que los ha utilizado, pero al final no ha viajado, pero ha ocupado esa plaza ha quedado libre y hay gente que no ha podido acceder a esa plaza precisamente porque estaba ocupada y sin embargo no se ha utilizado. Así que suponemos que desde aquí instamos a que se haga un uso responsable también de este tipo de abonos. Aquí no va a ocurrir igual con el transporte urbano porque... Efectivamente, con el transporte urbano no va a ocurrir lo mismo, pero es verdad que lo del tren, sobre todo lo del tren, porque en transporte interurbano no ha sido tan escandaloso, pero en el tema del tren las medidas correctoras creo incluso que la han tomado demasiado tarde. Sí, han tardado, cierto. Han tardado. Al final yo creo que muchas veces, por ejemplo, con el tema del mobiliario urbano, o lo que hablábamos también el otro día del vandalismo con ciertas cosas, creo que si no se le da un valor a las cosas y si se instrumentaliza siempre el hacer gratuito todo para todos y todo el mundo, creo que hace que le reste un valor, no un valor al servicio, sino a lo que los ciudadanos entendemos, porque al final el mantener una línea de transporte público cuesta dinero. Y le cuesta dinero al ayuntamiento. Y a todos los ciudadanos, por ende. Claro, entonces cuando algo se paga con tus impuestos te está costando dinero a ti. Al estar regulado parece que no nos damos cuenta, pero yo sí me gustaría muchas veces, como cuando alguien rompe una papelera, esa papelera que rompes la estás pagando tú con tus impuestos. Entonces al final sí creo que es una buena medida de cara a movilizar el transporte y a mejorar la movilidad, pero creo que al final todos estos tipos de abonos gratuitos para todo el mundo lo único que hacen es quitarle un poco el valor que le damos a las cosas en cuanto a eso, a saber que hay una concesión, la gente se le olvida que hay una concesión, la gente se le olvida que esa concesión le cuesta dinero al ayuntamiento y por tanto cada vez que tú estás pagando un impuesto, ya sea el impuesto de bienes inmuebles o cualquier otro tipo de impuestos de los que pagamos municipales, estamos pagando ese transporte. Por eso digo que a veces creo que las cosas habría que equipararlas más en cuestión a la renta que tiene cada familia o la renta que tiene cada persona que sí puedan necesitar el acceso al transporte, que decir, ala, barra libre. Bueno, pues este era el anuncio de la jornada en cuanto en crónica local, pero no dejamos a Osuna porque ayer ofreció un desayuno informativo ante los medios de comunicación para hacer balance de su gestión y al ser preguntado por el tema del candidato local del Partido Popular, dijo que Guardiola, la presidenta regional del Partido Popular de Extremadura, está inhabilitada. Así lo dijo porque ha dicho que una persona que venía a renovar esta formación no puede dedicarse a hacer castings para elegir a los candidatos locales. Ha dicho que mientras que el PSOE tiene primarias para elegir a los candidatos, en el Partido Popular hacen casting. También ha dicho que Guardiola ha tenido una actitud caciquil en relación a la destitución de la que había sido nombrada como candidata local Fátima Mulero, la joven emeritense, y dice que si trata así a los suyos, cómo va a tratar a los ciudadanos si alcanza el gobierno. Palabras duras, como digo. Ha dicho también que la política es más seria que los tweets y los vídeos virales que protagoniza María Guardiola y que va más allá. No sé, la verdad, quién estará dirigiendo la campaña. Bueno, creo que sí, que es este hombre que aparece ahí en las imágenes, que es el andaluz y que parece ser el nuevo Iván Redondo del Partido Popular Regional. En relación a estas declaraciones, ¿qué opina Isana? Bueno, en este caso el alcalde de Mérida ha hecho una crítica política que a mí realmente no me sorprende la crítica, porque no deja de ser un poco el chiste que estamos escuchando los ciudadanos de Mérida desde hace pues unas semanas, ¿no? O desde que ha sucedido todo esto del Partido Popular de Mérida, y sobre todo el que estamos escuchando con el que será el próximo candidato, que hace una semana se iba a presentar en 2 días y ahora se va a presentar en los próximos. O sea, no deja de ser ese chiste que el alcalde lo ha utilizado para hacer una crítica política que sí me sorprende que ha tardado demasiado tiempo en llegar.
con lo rápido que es Antonio Rodríguez Osuna en la mayoría de las ocasiones para responder a ciertas cosas, creo que... Sí, sobre todo con las redes sociales. Esta vez se lo ha tomado con muchísima tranquilidad. Se lo ha tomado con mucha tranquilidad y bueno, pues no deja de ser eso. Poner un poco de manifiesto o ponerle voz a ese pensamiento o a esas cosas que se escuchan en los corrillos incluso de los mismos votantes y afiliados del Partido Popular en las últimas semanas, ¿no? Pues ahí... ¿Qué pasa? Que es verdad que bueno, luego tenía que meter su cuñita política de no como en el PSOE que tenemos primaria, bueno, ya sabemos todo, por mucho que lo diga el alcalde de Mérida, por mucho que lo digan todos los dirigentes, no socialistas, sino de cualquier otro partido político de los que presumen de primaria, que la elección de los candidatos en primaria, bueno, pues eso. Es una quimera que se queda ahí, que para comentarlo en tertulias está muy bien. Que eso diga Miguel Ángel Herrera, de Izquierda Unida. Pero todos sabemos que esas elecciones pues no son, o esa designación a través de los afiliados, pues no siempre están a través de los afiliados como les gusta a los políticos de uno y otro signo comentar o presumir o hablar de ella. Irene. Creo que Antonio ha sido muy prudente en general con este tema. No me sorprende, pero sí creo que no hubiese hecho declaraciones si no lo hubiesen preguntado, porque creo que realmente para él es un regalo el hecho de cómo se están comportando los otros partidos en Mérida, y digo los otros, no el otro partido refiriéndome al Partido Popular, sino en general cómo se están comportando los otros partidos en Mérida. Para Antonio es un regalo. Antonio está teniendo un perfil bajo con respecto a eso, porque sabe que todo lo que diga le puede perjudicar, porque la guerra ya se la están haciendo el resto. Entonces, ¿para qué va a entrar en una guerra que él, en ese aspecto, yo creo que es que ella tiene ganada? En el PSOE nadie se queja, en el PSOE nadie dice nada, es el candidato único y el resto están a vérselas venir, a jugar los dados. Entonces, al final, yo creo que él ha sido inteligente no diciendo nada este tiempo, porque no era el momento, porque estaban las aguas tensas. Ahora que las aguas se han calmado, ha metido su cuña política como corresponde, y creo que además, más allá de decir no se gobierna a base de tweets, cuando creo que al principio de la legislatura él gobernó mucho a base de tweets, hizo de esta legislatura, no, de la primera, hizo mucha política de tweets, y de hecho le llamaban la atención por esa cuestión. Es lógico que lo diga porque es lo que tiene que decir. Ni siquiera me parecen unas declaraciones, me parecen casi anecdóticas, y de verdad creo que si no lo hubiesen preguntado está en un plano lo suficiente, con todo lo impulsivo que yo le considero, porque le considero una persona muy impulsiva, creo que está en un plano bastante prudente, y creo que es por respeto porque creo que al final lo que se está haciendo son juegos tan sucios, porque se están haciendo juegos sucios y en la calle hay quinielas y todos nos estamos, entre comillas, riendo de lo que está pasando. Creo que se está manteniendo al margen del juego sucio porque así tampoco le salpica. Pero por eso te he dicho que estamos a 30 de diciembre y no hay ningún candidato salvo el que gobierna. Tanto en la alcaldía como, bueno, en la presidencia sí, a la Junta está María Guardiola, ya es candidata, está proclamada. Pero en la alcaldía, el 30 de diciembre, a falta de 5 meses, menos de 5 meses, no hay candidato por ningún partido. Presentó, ¿no? Bueno, no. Izquierda Unida es la propuesta para la coalición. Claro, claro, es verdad, para una parte, cierto. Está por ver. Igualmente creo que hay los mismos candidatos que oposición ha habido. Quiero decir, ¿qué movimientos ha visto en los partidos emeritenses los últimos años, meses? Sí. Evidentemente han ido a los plenos, han presentado sus mociones, pero creo que no se ha visto una oposición en la calle, una oposición fuerte, una oposición. Entonces, con respecto a lo que tú has trabajado los últimos años, siembras ahora. Y creo que no hay... No solo en los últimos años, si recordáis cuando empezamos la temporada, en uno de los primeros programas de principio de temporada lo comentamos, ¿no? Bueno, pues que ya habíamos pasado el otoño, o sea, habíamos pasado el verano, que el otoño iba a ser calentito porque iban a empezar a producirse los movimientos, y es que realmente a nivel local movimientos no ha habido.
ni por parte de los grupos de concejales que están en el ayuntamiento, ni por parte de las direcciones políticas que, bueno, ha habido momentos frustrados, quitando lo del Partido Popular ahora, que vamos a decir eso. Es que para mí eso no ha sido ni un movimiento, claro. Creo que ha sido un... Como se dice en la guerra, creo que ha sido un ataque de falsa bandera, para que se hable de ello, que hablen de mí aunque sea mal y ya iremos presentando. Creo que ha sido tan patético que no lo llamaría ni movimiento en cuanto a cómo actúa un partido que se supone que tiene los años y la trayectoria que tiene el Partido Popular. Hombre, movimiento ha sido fallido, pero movimiento ha sido, y no ha sido para que hablen de mí, porque si no... Tú consideras, o sea, te lo planteas de otra manera, entre otras cosas porque no juegas con una persona así por la buena. Tengo mis dudas de que haya sido un movimiento. No sé, pues a mí me parece que poner en la picota, nunca mejor dicho, a una persona por la buena, precisamente no creo porque que eso sea un movimiento, no sé. O sea, yo creo que es un movimiento que ha sido fallido o que, bueno... Yo creo que hay una persona al frente que es un poco... inexperta. Me molesta usar esta palabra, pero voy a usarla porque creo que es la palabra que merece. Hay una persona al frente que es un poco inútil y que se está dejando muy mal asesorar a nivel regional y que lo único que está haciendo, y no me refiero en Mérida, porque al final me parece que esto no es una cuestión emeritense. Creo que nosotros hablamos de Mérida porque nos toca, pero creo que al final todos los movimientos que ha hecho esta persona han sido bastante irrelevantes. El único que ha sentado bien, y yo no sé si nos va a dar tiempo, pero ya enlazaríamos con el último tema de la noche, es el de Badajoz, porque estamos gobernando. En este caso, nos llevamos el gobierno, porque el resto... Tampoco creo que haya sentado bien. Hablando de movimientos, hablaba antes de los vídeos que están protagonizando el equipo de María Guardiola y el candidato del Partido Popular de Badajoz, y por eso decía que quién es el que le asesora en la campaña, porque no estamos acostumbrados. La verdad es que, bueno, son vídeos divertidos y tal, pero no estamos acostumbrados a ver a un candidato a la presidencia pero yo como ese me acuerdo de algunos pocos. El ministro de Cultura... Bueno, y Miquel Iceta, sí, cierto. El alcalde de Don Benito también hizo uno parecido no hace mucho tiempo. Sí. Ese no lo conozco, no lo he visto. Fíjate, o sea, tampoco una cosa tan extraña, no lo estoy criticando, yo no lo estoy criticando. Digo que me parece sorprendente, ¿no? Yo sé que este vídeo y otros también, porque no es el único de bailes que ha protagonizado María Guardiola, no ha sentado bien a una parte del Partido Popular, porque me lo han transmitido afiliados del Partido Popular. A ver, es que no creo que la situación esté como para... La marejadilla está. Bueno, pasamos ahora a otro tema concretamente, porque estamos como en este final de año pues de balance, y balance ha sido el que ha realizado también el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, tras el Consejo de Gobierno que se ha celebrado esta mañana en la sede de presidencia de la Junta, y en el que ha dado a conocer los principales asuntos, como la aprobación del proyecto de ocio y turismo Elysium en Castilblanco, así como la autorización de la mina de diamantes en Trujillo, de esta empresa norteamericana, cuyo capital, por cierto, está el actor norteamericano Leonardo DiCaprio. También sobre la oferta de empleo público, con 1.655 plazas, son los asuntos más relevantes, como digo, que se han aprobado en este Consejo de Gobierno, en el que además ha hecho balance el jefe del Ejecutivo Autonómico. Yo lo del Elysium avanza, pero es que me cuesta creer que esto siga adelante, sinceramente. No sé, tengo mis dudas. Yo en esto soy como Lázaro, ¿no? Hasta que no meta el dedo y lo vea construido, no... Me parece un magnífico proyecto, pero en Castilblanco y tal, y como está ahí la cantidad de inversión que conlleva, es tan importante que me parece un poco pues como la maqueta de ciencia ficción. Creo que como tú estamos muchos extremeños, ¿no? Es un proyecto precioso, es verdad que es un proyecto precioso que puede ser muy atractivo para otras inversiones en la comunidad autónoma, pero no sé yo si es el mejor, o sea, si ya de por sí tenemos problemas de comunicación en Extremadura y hasta incluso llegar a las principales ciudades de la región,
no sé yo si Castilblanco será el mejor sitio y tendrá el atractivo suficiente como para que un proyecto de este tipo dé sus frutos positivos para la región. Todos conocemos proyectos mucho más grandes que estos, en sitios muchísimo más poblados y que al final se han abandonado, no de Extremadura me refiero, sino del resto del país. Eurovegas. Y que al final, Eurovegas, por ejemplo, era lo que en el que estaba pensando, que se han abandonado pues por eso, porque no tenía mucho sentido, ¿no? Ojalá y salga y ojalá lo podamos disfrutar y ojalá, aunque solamente sea por la novedad, por la curiosidad, por todos los extremeños que no conocen esa parte de Extremadura se acerquen a conocerla, que también es muy bonita, ¿no? Te digo, ojalá también, ojalá que se haga de verdad, porque vendría fabulosamente bien a la región, pero es tan grande, tan bonito, que en Extremadura nos han dado tantos palos que ya es difícil creerse, ¿no? Iba a decir cuentos, no es un cuento porque es un proyecto y oye, hay una inversión, un capital ahí detrás, ni mucho menos, pero que se haga realidad, no sé, yo soy escéptico por ahora, ojalá me equivoqué totalmente. Por ahí va a empezar. Somos una región tan abandonada que cuando nos presentan algo ni nos lo creemos. O sea, y por eso este tipo de balances, cuando al final, más allá de la noticia, lo que es el balance que hace el presidente, me parece un poco al final de chiste, cuando tú estás viendo que sigue. Bueno, todo sigue igual, quiero decir, si el año pasado que Ana y yo cerramos la temporada de La Picota, analizamos el balance de Vara, podemos retrotraernos a lo que dijésemos el año pasado. Diríamos lo mismo. Diríamos lo mismo, aun metiendo la cuña del proyecto nuevo, que sí que nos puede parecer algo que es eso, al habernos llevado tantos palos como región, creo que ni siquiera nos creemos. Y creo que no nos lo creemos por el abandono que sufre generalmente, porque no es una cuestión de... Hasta que no se mejoren las comunicaciones, las infraestructuras, sabemos que no van a llegar ese tipo de proyectos. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo llevamos viendo no 10, no 15, no 20 años, lo llevamos viendo los últimos 50 años. Hemos visto como toda la parte industrial, lo hemos visto, lo hemos cantado, lo hemos hablado en tertulia, hemos visto como toda la parte industrial se ha ido desmontando, como todos los proyectos que nos vendían, pues sí, nos lo vendían y a lo mejor algún día llegan a ser realidad. Yo no dudo de que algún día, bueno, sí tengo ciertas dudas, pero no quiero dudar de que algún día pueda llegar la azucarera, pueda llegar este proyecto, puedan llegar algunos proyectos que además puedan ser beneficiosos, que no tengan un impacto ambiental como es en este caso, porque esté muy cuidado y el proyecto esté bien analizado para que también sea sostenible. Si yo no, pero es que al final te hacen dudar porque no lo hemos visto. ¿Sabes qué pasa? Yo, por ejemplo, cuando veo estas imágenes, yo me acuerdo de las primeras imágenes que nos pasaron sobre lo de Cáceres. ¿Lo de Buda? No, el pantano de Valdecañas. Ah, Valdecañas. Sobre Valdecañas. Valdecañas, las primeras imágenes de Valdecañas, yo no sé si tú te acuerdas, el primer vídeo promocional, bueno, de lo que iba a ser. Espectacular, sí. Era una cosa así. Parecida, entonces, claro, tú lo ves y a mí se me va directamente la cabeza eso y lo que ha llovido desde entonces, y las modificaciones del proyecto, los recursos en judiciales, o sea, todo lo que ha sido. Veo muchísimo más accesible, muchísimo más real un proyecto como el de los diamantes de Trujillo, entre otras cosas porque es que el tiempo te lo está diciendo todo. O sea, un proyecto que presentan hace 3 meses y que lo tenemos ahí ya que... Para arrancar, sí. Para arrancar. Entonces tú lo dices. La dilatación en el tiempo, que además creo que alguna vez lo hemos hablado aquí, además en referencia a la azucarera. La dilatación en el tiempo es muy importante para que nos creamos o no nos creamos ciertos proyectos. Los pasos. Efectivamente. Entonces yo me creo mucho más lo de Trujillo que esto, que ojalá fuera, ojalá de verdad. No, y la megafactoría también de baterías. Efectivamente. ¿no? De litio, de Navalmoral. Eso es que más creíble, bueno, más creíble, son más tangibles, por decirlo de alguna manera. Más tangibles, yo quise, también todo el rollo de, o quizás es que a lo mejor este también de los diamantes con el tema de haber metido la farándula por medio, como que
De todas formas, sí digo una cosa, Irene. Es verdad que si hay proyecto, hay comunicaciones. Es decir, a veces las comunicaciones no existen porque no hay proyectos. Un ejemplo de ocio y tal es el Parque Warner. Cuando se hizo Parque Warner, se hizo una línea de tren y una carretera exclusiva para ese sí, pero proyecto. Con una diferencia. Que Parque Warner en Madrid, está en claro, Madrid. evidentemente, y son 6 millones de habitantes. Si el Parque Warner estuviera en Extremadura, ya te diría yo a ti que ni línea de tren, ni carretera, ni Sí, nada de pero nada. quiero de decir nada. que si esto al final va adelante, oye, esto es sí, dinero sí. privado y cuenta Sí, por supuesto con que sí. tal, y Ojalá. con sus El problema inversores, es y que, siguen claro, adelante, el que se tiene que poner las pilas es el gobierno para poder la infraestructura también necesaria. Pero tú sabes que en otras zonas de Extremadura siempre vas a tener una respuesta social que te llene un recinto como ese, aunque sea con unos estándares mínimos. Aquí es que no llegamos ni a los estándares mínimos de población. Yo creo que tenemos dos problemas. El primero, que creo que está analizado hace muchos años, que no es nuevo, es que no hay un proyecto de región. Al final sí que hay unos gobernantes. Entiendo que es más difícil tener un proyecto de región que un proyecto de ciudad. Siempre es más fácil en lo pequeño proyectar. Pero yo creo que no hay un proyecto de región y por eso ese tipo de inversiones no vienen. Al final, cuando sí creo que ciertas inversiones haría que se mejorasen, porque por ejemplo cuando cuentan historias de minas en Extremadura, las minas de La Sayona, te cuentan que los mismos empresarios construyeron las comunicaciones para llegar hasta allí porque les rentaba de todo lo que sacaban. No creo que este sea el caso, que les rente tanto como para invertir en eso por la zona, pero bueno, creo que como es año nuevo y siempre hay que tener un poco de positividad, vamos a pensar que el año que viene vendrán muchos proyectos a Extremadura o se empezarán por lo menos a trabajar en ellos, ya que hasta ahora no nos lo hemos creído. Vamos a ponerle ese toque positivo de fin de año, aunque sea por... Vamos a mirarlo con esperanza, sí. Bueno, yo creo que también, ¿no? O es un año de la leche o es un fiasco. Bueno, intermedio, que unos sacan y otros no, ¿no? De hecho, si sale adelante la azucarera, la megafactoría y la fábrica de diamantes, ya nos podemos dar con un canto en los dientes. O sea, es que 2023 es mucho más de lo que tenemos ahora. Y todos lo sabemos, 2023 no va a ser un año de la leche. Va a ser un año porque electoral. tenemos 3 citas electorales. Y las 3 citas electorales siempre lo parten todo. Sean buenos los proyectos, estén avanzados o no estén avanzados. Las citas electorales siempre te suponen ahí un paréntesis pues administrativo, no sé qué, no sé cuánto, siempre. O sea, y esto viene sucediendo desde, no es de ahora. Con lo cual ya podemos empezar a decir que 2023, bueno, por lo menos va a suponer eso, paréntesis administrativos grandes. Bueno, y hablando de elecciones, por cierto, que el presidente provincial del Partido Popular, Manuel Narro, dio a conocer que ya hay un centenar de candidatos en la provincia de Badajoz de esta formación a las alcaldías, y que es, dice, la primera vez que en el Partido Popular a estas alturas o a esta fecha existe tantos candidatos nombrados. Si antes hablábamos de que todavía quedan candidatos por nombrar, por ejemplo en Mérida, es que es cierto que en el resto de localidades pueden estar nombrados, pero faltan los de ciudades importantes como Almendralejo o Mérida, que todavía están por definir. O sea que Manuel Narro tiene una papeleta también importante, junto a Guardiola con Mérida, porque sí que Almendralejo pertenece a la provincial y Mérida lo designa en la regional, la autonómica por estatutos. Bueno, pues cuenta con un centenar de candidaturas en la provincia. Pues mira, eso que llevan adelantados, pero si es que si de ese centenar de candidaturas ya cerradas hay un porcentaje, aunque ya no sea ni siquiera un porcentaje medio de candidaturas, que ha ocasionado malestar dentro de las bases del Partido Popular, ¿qué más da tener eso que no tener nada? Y es que las hay. Como decía antes, es más fácil hacer un proyecto de ciudad que un proyecto de región, y creo que es algo que el Partido Popular está demostrando pública y notoriamente. Han cogido, han puesto, van poniendo, quiero decir, es muy fácil poner tus candidatos de los pueblos, seguramente la mayoría repitan, si se refieren más a pueblos pequeños, la mayoría repitan o sean los que eran líderes en la oposición en caso de no estar gobernando. Al final estamos un poco, no sé si en las guerras del hambre, claro, pero es que es lo que toca en todos los partidos, es decir, claro, ahora todo va a ser noticia. Cualquier movimiento que haga cualquier partido a nivel interno, de aquí a mayo y de aquí a noviembre, es noticia. Bueno, ha habido y es verdad sus
problemas también en algunas localidades como Villafranca, ¿no? Que con el tema de Ciudadanos, lo mismo que con Badajoz. Lo que y tal. acabo de comentar yo antes de Don Benito, ¿no? Don Benito. O sea, el malestar entre los afiliados al PP en Don Benito. Yo leí esta mañana algún comentario en redes sociales que decía algo así como que en las últimas 3 elecciones se habían presentado 3 candidatos distintos a la alcaldía de Don Benito, ¿no? O desde que falta Mariano Gallego se habían presentado 3 elecciones y 3 candidatos distintos. Yo qué sé, es que tampoco me parece la situación la mejor situación como para ir presumiendo de las candidaturas que tenemos cerradas. Vamos a ver, quitando 5 o 6 localidades que puedan ser más o menos fuertes en la provincia de Badajoz, el resto son pueblos pequeñitos en los que, bueno, es verdad que tanto PSOE como PP son los que tradicionalmente más candidaturas prácticamente se presentan en todos los pueblos, no de la provincia de Badajoz, sino en toda la comunidad autónoma. Pero eso es un trabajo que siempre se ha hecho, llegaba antes o llegaba después. Pero primero estaba cerrado o se tenía medio cerrado las grandes ciudades que al fin y al cabo son las que te dan otros réditos. De todas formas, y no seré yo sospechosa de defender nunca al Partido Popular, creo que es mucho más fácil mantener tus candidaturas cuando gobiernas que cuando eres oposición. Creo que cuando gobiernas tienes durante toda la legislatura todos los medios a tu alcance, los medios económicos, los medios legislativos, y para ti es mucho más fácil. En caso de que haya salido mínimamente bien, repetir candidatos o proponer candidatos que hayas estado trabajando desde un gobierno con toda la visibilidad que implica, que desde una oposición que siempre tienes menos medios, menos... Porque al final mucha gente que está en casa no sabe que los concejales de una oposición no están liberados la mayoría en una ciudad como Mérida, en pueblos pequeños. Bueno, en pueblos pequeños muchas veces ni el alcalde, pero al final eso te resta recursos de cara a la visibilidad y de cara a preparar unas elecciones. Si a eso le suma toda la desorganización de cambiar de candidato, entiendo que tampoco debe ser una papeleta fácil, o sea que al final ni para unos ni para otros. Si nadie ha dicho que sea fácil, pero tampoco, saques pecho por eso. Si es que es lo que tienes que hacer, como dirección de partido, ¿sabes? Bueno, de hecho lo que deberían hacer es tomárselo en serio, pero más allá de que eso no está sucediendo, creo que sí es verdad que se les puede reconocer esa flojera de no gobernar. Bueno, nos vamos, no hay tiempo para más, ponemos aquí punto y final a la última picota del año. El lunes volveremos ya con un nuevo año 2023 por delante, con retos por delante también para afrontar y sobre todo para ser espectadores de lo que suceda, porque va a ser un año movido, indudablemente. Agradecer a nuestras picoteras, como siempre, su análisis y su opinión. Gracias, Ana. Muchas gracias, Fran, y nada, feliz entrada y salida, o salida y entrada de año. Irene. Feliz año y que 2023 nos traiga un año libre de violencia, que llevamos una semanita bastante dura y yo me iba a venir muy navideña, pero al final me he venido muy reivindicativa porque llevamos una semana y un mes en el que hemos perdido, nos han arrebatado a demasiadas mujeres y creo que tocaba también hacer un poco de memoria para acabar el año. Curiosamente, un año que iba bien en cifras, iba bien, con menos víctimas de violencia de género, al final ha acabado mal en este mes de diciembre. No sé qué es lo que habrá ocurrido en las Navidades. En fin, hay que mirárselo, ¿no? Nos vamos a agradecer a ustedes, como siempre, su atención, instándoles a que nos sigan. Recuerden, en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Twitch, y también en nuestra página web de televisiónextremeña.com. El lunes estaremos aquí, fieles a la cita, aquí en La Picota. Hasta entonces, feliz año nuevo.